Vamos a conocer la apertura más exitosa para las blancas, la que más victorias da, donde jugamos E4, E5, caballo F3, caballo C6, caballo C3, movimientos muy fáciles de recordar, y donde esperamos que nuestro oponente juegue caballo F6 para entrar en la apertura de los 4 caballos. Esto por lo general es lo que se va a dar, si no, en un momento veremos qué hacer. Pero luego de que las negras jueguen caballo F6, tenemos un movimiento sorprendente, inesperado, demoledor. ¿Cuál es ese movimiento que podemos hacer aquí? Bueno, es A3. Es un movimiento que obviamente no parece gran cosa, pero la verdad es que pone una inteligente trampa. Y la explicación es muy sencilla. Devolvemos este movimiento y pensemos por un momento qué van a hacer las negras en su siguiente jugada. Si pensamos en eso, fácilmente podemos llegar a la conclusión de que las negras quieren desarrollar su alfil de casillas oscuras para luego enrocar. Así piensan jugar su alfil, por ejemplo, a C5 o mejor a B4. Entonces, cuando jugamos A3, le quitamos la casilla B4 al alfil y prácticamente obligamos a que jueguen alfil C5. Y con esto este es el error que esperamos, porque en esta posición, ojo a esta posición es la que hay que memorizar porque a esta posición podemos llegar de diferentes maneras. Jugamos caballo por E5, un movimiento que también es una sorpresa para quien no lo ha visto nunca antes. Y esto, así lo hayan visto antes, por lo general tu oponente no va a saber cómo responder y esto es lo que nos va a dar muchas opciones para ganar. Después de caballo por E5 jugamos D4, ataque doble a las dos piezas menores, recuperamos la pieza, seguimos atacando y la posición de tu oponente se va a derrumbar. Estadísticamente es la apertura más exitosa para las blancas. Bueno, ahora antes de ver las líneas posibles un anuncio importante. Por unos días celebramos Black Friday, pero muchos estudiantes no alcanzaron a participar de ese descuento de hasta 80% en todos nuestros cursos y se lo perdieron. Sin embargo, ahora llega el Cyber Monday o Cyber Lunes y hemos querido mantener la misma oferta. Un descuento descomunal y la posibilidad de ganarte las super colecciones lo que te espera. Así que ahí están nuestros cursos para progresar, aprovéchalos como tantos otros estudiantes lo han hecho ya. Vamos a ver las líneas E4, E5, caballo F3, caballo C6, caballo C3, caballo F6, una de las formas de llegar a esta posición. Y A3, nuestro movimiento sorpresa. Alfil C5 de las negras y empezamos a ver qué puede suceder acá. Después de caballo por E5, algunos van a calcular mucho mejor, van a pensar que pueden vender su alfil de una forma más inteligente y van a jugar alfil por F2. Tomando nuestro peón, destruyendo el enroque, donde después de rey por F2 y caballo por E5 han conseguido dejar expuesto al rey blanco y parece que lo han hecho mucho mejor. Sin embargo, la cura resulta más cara que la enfermedad. Después de D4, las blancas simplemente dominan la situación porque tenemos un centro fuerte, tenemos diagonales abiertas ya para nuestros alfiles. Estamos atacando al caballo y una vez que este caballo se retire vamos a avanzar el otro peón para atacar el otro caballo. Así que las negras en realidad no consiguen nada con esto. Hacen su último jaque que es caballo G4, que parece un avance pero en realidad es desesperado. Jugamos rey G1 y el ataque de las negras simplemente se extingue, no queda nada más y en cambio queda un caballo desubicado en G4, donde amenazamos el avance E5 para expulsar al caballo F6, caballo que debería sostener al de G4 y entonces podríamos ganarnos ahí una pieza. La posición de las negras en este caso tiembla. Entonces las negras, después de pensarlo por un momento y darse cuenta de su verdadera situación, de que no han conseguido nada, juegan D6 y bueno, se frena la amenaza, se sostiene el caballo en G4 y bueno, ahora nosotros jugamos H3, amenazando al caballo una vez más, obligándolo a retroceder. Tiene que ir a H6 porque pues, no tiene ninguna otra casilla a donde ir más. Y en ese momento usamos nuestro alfil, el que nosotros sí tenemos, alfil G5, alfil de casillas oscuras, y ponemos una clavada que va a ser muy molesta. Y además creamos la posibilidad de dañar la estructura tomando el caballo en H6. Entonces, otra vez ponemos a pensar a nuestro oponente para llegar a una brillante conclusión. La conclusión es que tiene que jugar caballo H a G8. Y esto es increíble.
este caballo se ha desarrollado desde B8 hasta, hasta, hasta G8. Esto mismo nos dice que aquí no puede haber nada bueno para las negras porque una maniobra así no tiene sentido. Y entonces jugamos E5 para aprovecharnos de la clavada de inmediato y ganar la partida. Se va a dar una serie de intercambios: D por E5, D por E5, dama por D1 y torre por D1, donde desafortunadamente para las negras estos intercambios no son suficientes para frenar todas las amenazas. Nuestra torre consigue una columna abierta que rodea al rey, y si el caballo se va a cualquier lado, el caballo está atacado, por ejemplo caballo H5, entonces torre D8 es jaque mate. Así que ese caballo no puede ir a cualquier lugar. Y si va a D7, pues tenemos, bien, cubre la columna, claro, pero ahora podemos jugar caballo B5 amenazando caballo por C7, ataque doble, y las negras están perdidas. Si se les olvida todavía que tenemos esa amenaza, pueden hacer caballo por E5 y torre D8 jaque mate. Habiendo visto lo que puede pasar aquí cuando jugamos caballo por E5 y se les ocurre tomar con el alfil en F2, entonces la mayoría en realidad va a hacer caballo por E5. Y nosotros jugamos D4 atacando las dos piezas menores, vamos a recuperar de inmediato el caballo. Ponemos en una difícil elección a las negras y la mayoría va a hacer alfil por D4, que sin embargo es un error. Después de esto jugamos dama por D4 y tenemos una posición ganadora. No lo parece, pero hay varias amenazas y en cambio las negras no ofrecen nada a cambio. Con las blancas tenemos dominado el centro, estamos atacando al caballo en E5 y una vez que este caballo se retire vamos a jugar E5 y vamos a atacar al otro caballo. Tenemos alfiles fuertes y vamos a jugar por ejemplo alfil G5 muy pronto, con lo cual tenemos diversas amenazas mientras que las negras no tienen nada para oponerse. Después de caballo C6 que nos amenaza la dama, bueno, damos un paso atrás a D3 y después de enroque sencillamente jugamos alfil G5 con esa clavada tan molesta. A las negras les hace falta en este momento su alfil de casillas oscuras y en cambio nosotros tenemos la posibilidad de jugar caballo D5 para aumentar la presión sobre ese caballo, y también por ejemplo un F4 con un E5 es algo que podemos hacer. Si las negras ahora piensan en deshacerse de la clavada, van a jugar H6, pero seguimos con alfil H4 manteniendo la misma clavada, y nuestro plan va a continuar con enroque largo, que en este caso es más fácil, y además va a poner la torre en oposición contra la dama, en una columna semiabierta, D6, enroque largo, simplemente tenemos la torre ahí frente a la dama. Y seguimos amenazando con la clavada, para aumentar el efecto de la clavada con caballo D5, donde si las negras además rompen la clavada con G5, también en este caso es peor que la enfermedad, el alfil va a G3 y vamos a seguir con H4, donde por ejemplo aquí digamos después de alfil E6 se juega H4 y se destruye por completo el flanco de rey. Se van a acabar con los últimos peones, el rey va a quedar aún más expuesto, tenemos nuestra torre por la columna H ya desarrollada y simplemente aquí cualquier ataque va a ser mortal. Ahora una nota rápida, hemos dicho antes que a la posición de interés podemos llegar de diferentes maneras: E4, E5, caballo F3, caballo C6 es otra de las formas, simplemente desarrollando los caballos en diferente orden. ¿Y qué pasa si después de caballo C3, esperando que nos jueguen caballo F6, qué pasa si en lugar de eso las negras juegan alfil C5 ahora mismo? Bueno, mucho mejor para nosotros porque podemos aplicar la misma táctica. Caballo por E5 y D4, donde la posición es similar, el resultado también, y ya sabemos qué hacer. Finalmente una partida de un gran maestro con las negras, o sea perdiendo contra esta apertura, para demostrar lo fuerte que puede ser. Entramos cuando acabamos de jugar D4 atacando las dos piezas menores, y el movimiento correcto, bueno, aquí sirve para saber qué hacer con las negras. El movimiento correcto es jugar alfil D6. Y después de esto las blancas podrían tomar el caballo y la partida estaría igualada, pero podemos aspirar a conseguir algo más. Jugamos F4 y amenazamos tomar en E5, claro, pero además con un ataque doble nuevamente contra caballo y alfil, de manera que las negras pueden perder más material.
El caballo entonces se retira a G6 y sigue E5, donde atacamos a las dos piezas menores. Y bueno, las negras siguen echando hacia atrás, juegan ahora alfil E7 y esperan que nosotros tomemos el caballo. Estas retomen en F6 con el alfil y la posición siga igualada. Pero nuevamente tenemos otra sorpresa aquí y es jugar F5, donde tenemos una increíble avalancha de peones que las negras no pueden detener. Y ahora los dos caballos están amenazados. El caballo de G6 va a F8 y finalmente ahora sí tomamos en F6 y luego de alfil por F6 tenemos como resultado una posición muy mala para las negras donde todas sus piezas están sin desarrollar, solo el alfil está jugando y tampoco pueden desarrollarse de una forma normal. Por ejemplo, el caballo que está en F8 estorbando en el enroque tampoco puede jugar gracias a nuestro peón que está en F5. Y mientras tanto, con las blancas vamos a desarrollarnos rápidamente para dar mate por la columna E. Todavía no se ve, pero puede suceder. Alfil C4 se juega y si por ejemplo C6 sigue enroque y no importa cómo sigan, nosotros vamos a jugar torre E1 para molestar al rey, aprovechándonos de su posición todavía en el medio del tablero. Y veamos cómo termina esta rápida partida donde las negras, como decíamos, las estaba jugando un gran maestro, lo cual demuestra que esta variante es demasiado fuerte. D5 jugaron las negras y de todas formas torre E1 dando jaque, donde las negras no pueden cubrirse como les gustaría, tal vez con un alfil E6, y entonces juegan alfil E7. Y ahora entonces podríamos retirar el alfil que está siendo atacado, el alfil de C4, pero bueno, tendríamos todavía las ventajas de una posición superior, pero se jugó alfil G5 para no bajarle el ritmo al ataque. Con esto se le mete más presión a la columna E, a la pieza que cubre la columna E, el alfil de E7, y se amenaza directamente con torre por E7. Las negras intentaron aquí F6, pero esto debilita ahora una nueva línea, y entonces seguimos con dama H5 jaque. Y el rey cada vez está más expuesto. Después de G6, sigue F por G6, se cubrió por un momento, y ahora no puede tomar con el peón porque se perdería la torre. Y entonces siguió caballo por G6. Pero esto termina ahora mismo con alfil por F6, donde el alfil está clavado. Amenazamos torre por E7, amenazamos alfil por H8, el caballo también está clavado y tenemos una partida ganada. Bien, victorias es lo que te esperan con esta apertura y grandes descuentos en los cursos y la lotería para ganarte la super colección es lo que te espera comprando en nuestra tienda ahora mismo. Mejora tu ajedrez, eleva tu nivel, éxitos.